premios Oscar, una de las categorías que más genera expectativa es el premio a mejor película. Sin embargo, una de las categorías que más le hace competencia en este sentido es el premio a mejor película animada. Es por eso que en este nuevo episodio del podcast Cine en Palabras vamos a enfocarnos en esas películas que están nominadas a esta categoría de animación. Vamos a hablar entonces de El niño y la garza, de Estudio Ghibli. Vamos a hablar también de Spider-Man Across the Spider-Verse, una producción entre Sony Pictures y Marvel. Vamos a hablar de Elementos, de Disney Pixar. Vamos a hablar de Nimona, de Netflix. Y dejaremos pendiente la película de Dream Robots, ya que a la fecha en la que estamos grabando este podcast no ha llegado todavía aquí a México. Pero vaya, yo creo que tenemos bastante que comentar y también poner en la mesa, ¿no? Que este premio quizá ha sido un poco controversial en años anteriores porque pues no se sabe bien qué se está premiando, ¿no? Si se está premiando la pura animación o la historia que se está contando, sobre todo en el caso de aquel año donde Toy Story 4 le ganó a Klaus, siendo Klaus para mí una obra maestra de la animación y teniendo una preciosísima historia. Entonces, pues habrá que ver este año qué ocurre. Y pues de una vez te pregunto, ¿por qué película te gustaría empezar a comentar? Porque creo que todas tienen tanto pros como contras para llevarse este premio. Yo creo que es importante que empecemos primero por Spider-Man Across the Spider-Verse, ya que es sin duda una de las mejores películas animadas, no tanto por la historia, sino por la cantidad de técnicas de animación que meten en una sola película. Eso nunca antes se había visto. Entonces, por ese lado, siento que Spider-Man Across the Spider-Verse lleva la ventaja de que incluye demasiadas técnicas de animación. No solamente te introduce a varios personajes y a más universos, sino que en cada universo, cada uno de los que abarca la película, manejan un estilo de animación diferente. Así es, y en ese sentido yo creo que lo que hemos comentado ya en un podcast anterior, ¿no? Que por cierto, si no lo han visto, los invitamos a hacerlo. En ese podcast hablamos de las 2 películas que han salido del Spider-Verse, así que los invitamos a echarle un vistazo si es que no lo han hecho aún. Pero sí, o sea, yo creo que esta película justamente lo que hace es generar un verdadero multiverso, ¿no? O sea, no solamente estamos viendo a diferentes personajes, diferentes historias, sino que también estamos viendo diferentes estilos de animación que marcan cada uno de esos lugares en los que podemos ver acción, ¿no? Así es. Y si bien la película sí recibió pues sus críticas de que no tanto se siente una película con un principio, desarrollo y fin, sino que más bien se siente como una continuación, aunque Se lo siente es, completa, ¿no? Porque es se una siente continuación. incompleto porque es una continuación, pero más bien pues sí, ciertamente de que forma parte de una franquicia que es ahora Spider-Man Into the Spider-Verse, que sí, ciertamente es una continuación, pero precisamente ese es el problema, de que se siente más como una continuación que una película completamente original con una historia completamente novedosa, nuevos personajes, porque pues aquí sí, ciertamente tienes que ver Into the Spider-Verse, porque si no, no vas a entender Across the Spider-Verse, como algunos espectadores les llega a pasar, o los padres de familia que no están familiarizados con el universo de Marvel o con el personaje de Spider-Man, y pues ciertamente se pierden demasiado o sienten demasiado larga la película, no entienden nada de nada. Entonces, en ese sentido, siento que por ahí vienen las críticas. Y pues sí, ciertamente Spider-Man Across the Spider-Verse por ese lado tiene la desventaja de que no tiene como tan un final, sino que lo dejará en un continuará. Que eso sí, ciertamente como que causó una decepción en los fans. Esperaban ver un final como tal. A pesar de que ya Sony había confirmado la tercera entrega de Beyond the Spider-Verse. Y pues sí. Sí, en ese sentido yo creo que entonces podríamos decir que los pros de Spider-Man Across the Spider-Verse son los diferentes estilos de animación, porque tenemos
nuevamente acuarelas, Sí. tenemos 3D, tenemos 2D, tenemos stop motion con el universo de de Lego. Tenemos diferentes paletas de colores para cada universo también, ¿no? Tenemos un manejo del color extraordinario. Tenemos Good Out por parte de Spider-Punk, uno de los mejores personajes que existen en el universo de Spider-Man. Sí, y uno de los que también costó más trabajo animar justamente por la técnica, ¿no? Entonces, sí, definitivamente yo creo que, o sea, si se va a premiar la pura animación, yo creo que Spider-Man Across the Spider-Verse lo llevaría sin ninguna duda. De hecho, esa es mi película favorita para que se lleve este Oscar. Por 2. Y pues tiene el lamentable contra de una historia que quizá ya hemos visto antes en otras películas de superhéroes, con otras películas, sobre todo de Spider-Man. Una película que no es del todo autónoma, ¿no? Porque depende de otras películas. Pero vaya, yo creo que eso no va a ser tanto impedimento. Ya ha pasado que otras películas pertenecientes a sagas o trilogías se han llevado estos tipos de premio. Entonces, pues habrá que esperar. Digo, tan solo el caso de Toy Story 4, ¿no? Que se llevó el premio, siendo nuevamente una película que ya pertenecía a una franquicia, que tenías que ver otras películas para entender un poco el contexto de los personajes. Nada más que Toy Story sí concluye, ¿no? Sí es autoconcluyente. Sí es autoconcluyente, además de que en su momento, no me voy a detener demasiado en esto, pero sí ciertamente, al menos lo que diferenció a Toy Story 4, siento yo, y que a lo mejor por eso se llevó el Oscar, fue la innovación en el aspecto del render, porque si se fijan más detalladamente, los personajes, los mundos tienen cada vez más detalles más fotorrealistas, tienen texturas más fotorrealistas, porque hasta incluso en los personajes como Woody, Buzz, se les nota ya como demasiado que las rayaduras o que la etiqueta, pues te dice, pues este juguete ya tiene sus años. Entonces ese tipo de detalles, con la tienda de antigüedades, pero en fin, como dije, no me voy a detener en eso. Y bueno, ahora que estamos hablando de Pixar, yo creo que deberíamos hablar de justamente la película que está nominada de este estudio, que es Elementos. Elementos, yo la primera vez que la vi, la verdad me encantó la historia, fue una historia muy cautivadora, pero lo que más me llamó la atención fue justamente la animación. Creo que es algo que se sale de lo que había estado haciendo Pixar, por el tipo de animación que requieren sus personajes al momento de tratarse de elementos personificados, ¿no? O sea, estás viendo el fuego con piernas y brazos, ¿no? Estás viendo el agua con piernas y brazos. Entonces, creo que hacer una historia de este tipo, jugar con este tipo de cuestiones de la naturaleza y darles una personificación, no fue nada fácil, y es genial la manera en la que terminan vendiéndote a estos personajes, ¿no? Así es, y también en cuestión de técnicas de animación, por ese lado Pixar tiene una ventaja de que ciertamente utilizaron una técnica, o más bien diferentes técnicas que nunca antes se había visto con los diferentes personajes, así como para el fuego y el agua. Pues sí, ciertamente se tuvo que haber utilizado el sistema de partículas, se tuvo que haber utilizado simulaciones, incluso por ahí había leído de que también se utilizó inteligencia artificial para generar lo que es como sea el cuerpo volumétrico, darle sus diferentes formas, ya sea que los diferentes movimientos que tienen los personajes, de cómo, qué puede hacer el fuego, qué puede hacer el agua, la tierra, qué es lo que los caracteriza, si el fuego interactúa con qué reacción va a tener. Entonces en ese sentido se acerca demasiado, tiene un efecto muy realista. Sí, y sobre todo lo que tú dices, ¿no? La combinación de elementos, su interacción. Digo, esta escena, ¿no? O sea, ya estoy spoilando un poquito, pero esta escena en la que el agua y el fuego se tocan y vemos
cuál es la reacción natural al momento de que entran en contacto, ¿no? Entonces, sí, definitivamente yo creo que esto, la fluidez de los personajes, ¿no? Porque realmente parece que estás viendo los personajes hechos de agua y de fuego, ¿no? O sea, lo que tú dices, este realismo con el que están hechos los personajes, yo creo que vale la pena y yo creo que es uno de los pros más grandes que tiene la cinta. Nuevamente, ¿no? Es la animación. Siento que la historia, pues, está bonita, está muy, muy enternecedora, ¿no? Está muy, muy bien hecha. Pero siento que también tiene sus fallos el guión, ¿no? Siento que, por ejemplo, este problema de la grieta, como que nunca se resuelve, como que nunca te dan una solución al problema del por qué estaba llegando agua a la aldea. A la aldea de fuego. Es que es una aldea, el barrio de fuego. ¿No? O sea, nunca te dan como una solución a ciertos problemas porque se enfocaron un poquito más en el desarrollo de personajes. Y digo, creo que eso está bien. Sí. Porque la verdad vale mucho la pena ver esta película. Es una película que a mí sí me sacó mis lagrimitas. Tiene mucho mensaje por parte de los protagonistas. Está muy bien desarrollada y demás. Pero sí que tiene como sus huequitos argumentales ahí de por medio, ¿no? Entonces, eso le podría jugar un poquito en contra para llevarse el Oscar. Y al menos también en historia o al menos en desarrollo de historia, bien puede haber este conflicto de que tal vez sea algo que ya se vio, porque por ejemplo en una película que igual es de Disney pero no es de Pixar, Zootopia, que es una ciudad, un mundo de animales. Pues, de animales. Y solamente que sí hay gente que dice, pues aquí en Elementos es como Zootopia, pero en lugar de animales es de los elementos, fuego, tierra, aire y agua. Y también como este conflicto principal de la protagonista, ¿no? En la que como que quiere salir un poco de lo que es su familia. Lo hemos visto en Encanto, que también es de Disney, que de hecho también estuvo nominada al Oscar. No me acuerdo bien en qué año, pero también estuvo nominada. Entonces, quizá la historia no es como del todo novedosa, entonces eso también le podría jugar en contra, lo mismo que con Spider-Man Across the Spider-Verse. Pero, o sea, si te das cuenta, en estas dos películas que hemos mencionado, ha resaltado muchísimo la animación. Entonces, creo que va a estar difícil la competencia. Digo, todavía nos faltan otras dos películas por mencionar, pero ya desde ahorita se está viendo que va a ser una competencia bastante reñida, ¿no? Sí, así es. Bueno, entonces faltan dos películas. Tú no has visto El Niño y la Garza, así que te propongo que se las dejemos para el final. Y hablemos de Nimona, que es una película que lanzó Netflix. ¿Qué te pareció? A mí me pareció muy divertida, principalmente divertida. Y es una historia que a mí en lo personal me encanta el mundo que introducen en Nimona. Es decir, una forma de combinar lo antiguo con lo nuevo. Es decir, nos introduce a este mundo medieval futurista, porque hay en los detalles como las ballestas, los castillos, los caballeros, pero todo es más futurista, ciencia ficción. Y pues también nos meten a un personaje que bien sí rompe con los estándares de un protagonista. Es decir, casi es como una mezcla de Shrek y Megamente. Porque en cierto modo combinan demasiado en cuanto a su historia. Pues ciertamente un personaje que es rechazado por la sociedad y que pues en cierto modo se autopercibe como un villano, al menos en el caso de Megamente y también en Nimona, pero no tanto es Shrek, pero sí en Shrek lo digo más por el estilo de la comedia, la comedia, los chistes,
y ciertamente es lo que más destaca de la película, pero al menos por las otras partes sí nos da un personaje rechazado por la sociedad, un personaje pues que está no solamente por parte del personaje de Nimona, sino por también el personaje de Ballister, que también tiene pues estos problemas, ¿no? El ser seguro de sí mismo, y pues como tanto Ballister como Nimona se necesitan uno del otro para poder para poder avanzar y tener el famoso desarrollo de personaje, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y creo que también algo que hace Nimona es romper un poquito con estereotipos de este tipo de personajes, ¿no? O sea, personajes que son, como tú dices, rechazados por la sociedad. Y que aquí en Nimona, a pesar de que en efecto cumple como este papel de Shrek, ¿no? Donde, bueno, me rechazas, entonces voy a ser el malo, ¿no? Porque me estás rechazando, o en Megamente. Y sin embargo aquí Nimona lo que busca es compañía, ¿no? Busca a alguien con quien estar, alguien con quien platicar, alguien que no la haga a un lado. Y recupera un poco su inocencia porque al final estamos hablando de una niña, ¿no? Entonces, me gusta porque es un personaje muy rebelde, es un personaje que tiene todos esos dibujos, ¿no? Planeando su venganza contra todos aquellos que la excluyeron de la sociedad. Y cómo al final cuando va platicando con este otro personaje, pues se va dando cuenta de que pues quizá no estaba en lo correcto, ¿no? De que se puede hacer las cosas de otra manera y también el hecho de ir más allá de las apariencias, ¿no? Que nuevamente ese es un mensaje que ya hemos visto en otras películas, tú estás mencionando ya dos, ¿no? Shrek y Megamente, donde pues la apariencia le juega muy en contra al protagonista, pero que una vez que vamos viendo su desarrollo, su forma de pensar, su forma de sentir, pues nos damos cuenta de que hay muchísimo más allá de lo que aparenta ser, ¿no? Y que hay una razón de ser detrás de este tipo de personalidad conflictiva y rebelde. Entonces, creo que es una historia muy bonita, a pesar de que ya es algo que hemos visto, pero pues al final logra darle como esta nueva perspectiva, ¿no? O sea, lo que dices, del combinar lo medieval con algo más futurista, algo más de ciencia ficción. La verdad a mí me encantó, fui muy fan de que hicieran eso, pero pues ¿qué tal la animación? ¿Tú qué piensas de la animación? La animación igual está completamente por ese lado novedoso. Es decir, no se apega demasiado a lo que hicieron en Into the Spider-Verse, The New Wish, El gato con botas, y El último deseo, y con Tortugas Ninja, pero sí, ciertamente hacen demasiado la mezcla del 3D con el estilo de animación tradicional. Lo había leído. También en cuanto, por ejemplo, a texturas, ciertamente no es una película que depende mucho de la realidad. Es decir, tú puedes crear tus propias texturas, tú puedes crear tu propio mundo sin tener que apegarte a la realidad, como lo están haciendo muchas películas hoy en día, de que pues vamos a hacer que las texturas se vean más realistas, que las texturas sean más fotorrealistas para que pues en sí la animación se sienta más apegado a la realidad, pero este no es el caso. Y además pues nos ofrece un mundo completamente novedoso, que ciertamente lucha por esos dos lados, lucha un poco con Spider-Man Across the Spider-Verse. Por un lado, los mundos, es decir, Across the Spider-Verse porque nos presentan demasiados universos, y Nimona por el hecho de que nos da un mundo medieval futurista y lleno de ciencia ficción. Y por otro lado tenemos en Nimona pues este mensaje, ¿no? De cómo el personaje, como este protagonista
es rechazado por la sociedad y que todas las cosas que tiene que hacer o cómo tiene que lidiar ante ese rechazo. Y también eso lo vemos un poco en Across the Spider-Verse, sobre todo más de forma explícita en la conversación que tiene Miles Morales con su mamá Río, que le dice: no permitas jamás que nadie te diga que no perteneces a ese lugar. Sí, y ya estamos empezando a ver como estas competencias ya un poco más específicas, ¿no? Tú hace rato estabas mencionando esto de crear un mundo que no necesariamente se tiene que parecer al real, y yo creo que en ese sentido está luchando contra Elementos, porque Elementos pues es un mundo creado ficticiamente, ¿no? Una ciudad donde conviven los 4 elementos, tenemos estas nubes que representan al aire, tenemos el barrio de fuego que pues, el propio nombre lo dice. Tenemos Ciudad de Elementos, donde está la tierra, donde está el agua. Entonces, pues eso es algo que no existe, nosotros no lo podemos ver, es algo completamente ficticio. Y la manera en la que te plantean este universo también está bastante bien hecho, ¿no? O sea, el tren que pasa en medio del barrio de fuego y que va a Ciudad Elementos y que está pasando por esas cascadas de agua, los barcos que de repente también ahí pues salen de Ciudad de Elementos. Como que todo eso también nos está creando un universo que no existe. Un poco a diferencia o en contraste con Spider-Man Across the Spider-Verse, porque al final te están presentando la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York. Cosas que pues quizá ya hemos visto, que sabemos que sí existen, te están presentando quizá cosas futuristas que no existen, pero que ya hemos visto en otras caricaturas, en otros cómics, entonces que no es como tan nuevo, pero sí es nuevo dentro de estas películas, dentro de este tipo de animación. Así es. Entonces, pues sí que va a estar medio reñida la competencia, pero todavía nos falta hablar, aunque sea un poquito, de El niño y la garza, ¿no? Esta película de Miyazaki, que tú no has visto. No lo he podido ver, lo siento. Pero pues yo la fui a ver al cine y tengo mis dudas acerca del por qué está nominada esta película, porque la animación de Estudio Ghibli ya la hemos visto en muchísimas otras películas. Estudio Ghibli es justamente famoso por la cantidad de títulos que nos ha entregado, el tipo de aventuras que nos entrega, el tipo de protagonistas que tiene. Entonces es un estudio ya más que conocido, es un poquito como Pixar, ¿no? Ya conoce su estilo de animación, su tipo de historia, y que se siente como un poquito floja en cuanto a la narrativa, ¿no? Yo no pude evitar hacer la comparación entre El niño y la garza y El viaje de Chihiro, porque siento que tienen muchísimas similitudes. Es nuevamente ver cómo una persona se tiene que meter a un mundo mágico que no entiende para rescatar a un familiar, algo que vemos en El viaje de Chihiro, con la diferencia de que en El viaje de Chihiro pues nos explican como un poquito qué onda con todo lo que vemos, qué onda con esas criaturas, qué onda con esto de que los papás de Chihiro se convierten en cerdos. Se oye muy feo, pero pues así es lo que, es lo que pasa en la película. Literal. Y nos explican un poco también quiénes están a cargo de este universo, ¿no? O sea, está la bruja, que se me fue el nombre, está como todo este hotel o el palacio, ¿no? Está esto del dragón. O sea, hay como muchas cosas un tanto mitológicas que te explican bastante bien El viaje de Chihiro y que no te explican en lo más mínimo en El niño y la garza. Entonces siento que en cuanto a historias lo pudieron haber exprimido muchísimo más y se quedó corta, porque además es una película que yo siento que se siente un tanto pesada, porque sabes cuál tiene que ser el desenlace, sabes en qué tiene que acabar la película, porque por ahí se ve que va el desarrollo del personaje, va el desarrollo de la historia y todo lo demás. Pero en ese inter entre el inicio y el final, como que pasan muchas cosas muy aleatorias, conoces mucha gente aleatoria y como que no terminas de entender como por qué ocurran esas cosas. Por lo menos eso fue lo que yo sentí con esta cinta, y en el caso de la animación, pues para mí pues fue ver otra película de Estudio Ghibli con el mismo tipo de animación,
que sí que tiene escenas muy bien animadas, que tiene escenas un tanto complejas en cuanto a su composición, en cuanto al tipo de animación. O sea, sí tiene sus retos, pero no... O sea, a comparación de todo lo que hemos platicado de las otras 3 películas, como que no me queda del todo claro por qué El niño y la garza está ahí. O sea, siento que tuvo que haber entrado alguna otra. No sé si tú ya viste, por ejemplo, la de las tortugas ninja. No, no la había visto, solamente vi el tráiler, entonces gracias a eso me di cuenta del estilo de animación que utilizó. Uh-huh. Sí, y es que es una de las críticas que yo he escuchado que le hacen. Yo tampoco la he visto, pero sí he escuchado un poco como esta crítica del por qué no está nominada al Oscar, ¿no? Digo, quizá no en lugar de El niño y la garza, pero el por qué no entró, sino que también es una película que ha sido considerada como de las mejores en cuanto a animación del año pasado. Uh-huh. Entonces, pues habrá que ver qué hace la academia con este premio este año. Como les decíamos al principio, faltó mencionar la de Dream Robots, pero no ha llegado aquí a México, así que pues, no hay forma de verla, al menos que sea pirata. Pero bueno, habrá que ver. Entonces, ¿cuál es tu película favorita para el Oscar? Estoy un poquito peleado. En cuestión de técnicas de animación, Spider-Man Across the Spider-Verse es mi favorita. Y al menos en historia, sí estoy indeciso entre Elemental, entre Elementos y Nimona. Sí, yo pondría, en primer lugar, pondría Spider-Man Across the Spider-Verse. Y en segundo lugar pondría Elementos. Yo creo que esas dos serían como mis favoritas. O sea, si no gana Spider-Man Across the Spider-Verse y se la lleva Elementos, voy a ser feliz. Pero pues ya veremos qué es lo que realmente ocurre, ¿no? Entonces recordarles también que estos premios se van a llevar a cabo el domingo 10 de marzo. Así que si no han tenido tiempo de ver todas las películas, hay bastantes que están ya disponibles en plataformas. De hecho, varias son de originales de plataformas. Hay muchísimas en Netflix. Tan solo ahí hay 2 documentales, el de Memoria Infinita y American Symphony. Y pues de películas animadas están ya disponibles en plataforma. Elementos en Disney Plus. Está Nimona en Netflix. Está Spider-Man Across the Spider-Verse en HBO. Y creo que en Amazon Prime. Y pues El niño y la garza apenas estuvo en cines, así que aún no ha llegado a plataformas, pero esperemos que lo haga próximamente. Dream Robots se supone que se va a estrenar a finales de este mes de febrero, así que hay oportunidad de verla. ¿Algo más que quieras agregar? ¿No? Y bueno, con eso concluimos nuestro un tanto corto episodio del día de hoy, pero creo que pues, ha quedado más que claro cuáles son los pros y contras de cada una de estas películas que están luchando por llevarse el Oscar en cuanto a categoría animada. Y pues nos veremos en el próximo episodio. Muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook, en Threads y en YouTube. En todas nos pueden encontrar como Cine en Palabras y ahí podrán ver contenido relacionado al cine. Podrán ver reseñas. De hecho, también tenemos un blog en el cual ya pueden ver todo el recorrido que hemos hecho por las películas del Oscar y están disponibles bastantes reseñas de películas y documentales nominados al Oscar de este año para que no se los pierdan y para que si les convence alguna la puedan ver. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Esto fue Cine en Palabras. Nos vemos a la siguiente. Adiós.